Buen día, ingeniera y compañeros. Nosotros vamos a presentar información sobre lo que es la temperatura y sus temas derivados. Buenos días, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los conceptos y principios fundamentales de la temperatura. Se denomina temperatura a uno de los elementos constitutivos del clima, que se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado, así como la velocidad temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. Constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte de los tipos climáticos. Em, la temperatura se divide en tres, que sería temperatura máxima, mínima y media. La temperatura máxima es la mayor temperatura del área alcanzada en el clima en un día, máxima diaria, en un mes, máxima mensual, o en un año, máxima anual. También puede referirse a la temperatura máxima registrada en un lugar durante mucho tiempo, que se denomina como máxima absoluta. En condiciones normales y sin tener en cuenta otros elementos del clima, las temperaturas máximas diarias se alcanzan en las primeras horas de la tarde. La máxima mensual se alcanza durante julio o agosto en la zona templada del hemisferio norte y en enero o febrero en el hemisferio sur. La máxima absoluta depende de muchos factores, sobre todo de la insolación, de la continentalidad, de la mayor o menor humedad, de los vientos y otros. Temperatura mínima. Se trata de la menor temperatura alcanzada en el lugar durante un día, un mes o un año, y también la mínima absoluta, alcanzada en los registros de temperatura de un lugar determinado. También, en condiciones normales, la temperatura mínima diaria se registra en las horas del amanecer. La mínima mensual se obtiene en enero o febrero en el hemisferio norte y en julio o agosto en el hemisferio sur. Y también la temperatura mínima absoluta depende de numerosos factores. La temperatura media. Se trata de los promedios estadísticos obtenidos entre la temperatura máxima y mínima. Con las temperaturas medias mensuales, en promedio de las temperaturas medias diarias a lo largo del mes, se obtiene un gráfico de las temperaturas medias de un lugar para un año determinado. Y con estos mismos datos referidos a una sucesión de muchos años, 30 o más. Se obtiene un promedio estadístico de la temperatura en dicho lugar. Estos últimos datos, unidos al promedio de los montos pluviométricos, lluvia, mensuales de ese mismo lugar, ofrece los datos necesarios para la elaboración de un gráfico climático, a veces identificado como climograma de dicho lugar. El climograma empleado como ejemplo, las temperaturas mínimas se producen en enero y las máximas en julio o agosto. El gráfico podría servir como ejemplo de un clima templado o templado lluvioso. Otro factor podría ser el origen del calor atmosférico, que es la radiación solar por la cual nosotros podemos sobrevivir, principalmente la única que pasa por la atmósfera de nuestro planeta. Esta radiación solar no llega en forma de insolación, rayos de luz y calor de diferentes longitudes de onda que constituyen al espectro visible, que serían los rayos luminosos, y de menor longitud de onda no visibles, que serían los rayos ultravioletas, y de mayor longitud de onda, que serían los rayos infrarrojos, los cuales tampoco son visibles para el ser humano. Así pues, el aspecto visible se encuentra en el medio del espectro constituido por la radiación solar que llega a nuestro planeta y más específicamente a la atmósfera terrestre. Gracias. Bueno, mi nombre es José Antonio López y voy a presentar las escalas de
medición. Como toda magnitud física, la temperatura tiene asociadas unas unidades de medición diferentes en función a la escala que elijamos. Las escalas térmicas o escalas de temperatura más importantes son las Fahrenheit, las Celsius y las Kelvin, llamadas absolutas. Cada escala considera dos puntos de referencia, uno superior y otro inferior. La escala Celsius fue propuesta en 1742 por el astrónomo Anders Celsius. Consiste en una división regular en 100 intervalos donde el 0 corresponde al punto de congelación del agua y el 100 al punto de ebullición del mismo. Se expresa en grados centígrados y es la que utilizamos habitualmente. Cabe decir que esto es para sobre el nivel del mar. La escala Fahrenheit fue introducida en 1714 por Gabriel Fahrenheit y es utilizada habitualmente en Estados Unidos. El termómetro se gradúa entre 32 Fahrenheit, que corresponden a los 0 grados centígrados, y 202 en Fahrenheit, correspondientes a los 100 grados centígrados. La escala Kelvin. Esta fue introducida por Lord Kelvin en 1848 y es la escala más usada por los científicos. Es una escala que no tiene valores negativos de la temperatura y su cero se sitúa en el estado en que las partículas que forman un material no se mueven. El punto de ebullición del agua corresponde a 373 kelvins y el de congelación a 273 kelvin. Por tanto, una variación de 1 grado en la escala Kelvin es igual a una del grado en escala Celsius. Bueno, existen fórmulas para transformar y para cambiar la escala de una temperatura a otra que querramos. Por ejemplo, si queremos transformar grados centígrados a grados Fahrenheit, multiplicamos los grados centígrados por 9/5 y el resultado se le suman 32, que es una constante. Y para transformar de grados centígrados a kelvins, sumamos 273 a los grados centígrados. Gracias. Buenos días, compañeros ingenieros. Hoy les voy a presentar los instrumentos para medir la temperatura. Existen varios instrumentos para medir la temperatura, como por ejemplo el pirómetro. Estos miden la temperatura a partir de la radiación de calor emitida por los objetos. Estos termómetros permiten utilizarse sin tener que tocar los objetos, lo que permite medirlos cuando están en movimiento o alejados, así como también cuando sus temperaturas son muy elevadas. Estos lanzan una especie de luz roja, la cual la apuntas hacia la frente de la persona y te da la temperatura automáticamente. También tenemos los termómetros con lámina bimetálica. Consta de una hélice de metal con un coeficiente de expansión alto. También tiene otros metales por debajo del coeficiente de dilatación. Uno de los extremos de este hélice está unido a una tapa de material de acero inoxidable. En el momento en el que se produce la variación de temperatura, el metal se irá dilatando, lo que se hará que la aguja marque la temperatura en cuestión de un tiempo. Las dos tiras de metal se irán torciendo dependiendo de la temperatura. También tenemos los termómetros de líquidos, que son ciertamente los más familiares. El de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas y para medir la de interiores. Suelen emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio. Generalmente la escala de medición que usa es Celsius, aunque también se puede expresar en grados Fahrenheit. Y también hay instrumentos para medir incluso la temperatura del suelo, como pueden ser los geotermómetros, los cuales son termómetros de mercurio en tubo de vidrio con el tubo doblado en ángulo recto con bastante asiduidad. Termómetros son suspendidos en el interior de tubos de hierro. Consiste en clavarlos a la
al terreno, a la profundidad que queramos y automáticamente nos va a decir la temperatura del suelo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros e ingeniera. Mi nombre es Juan Carlos Salazar y voy a presentar isotermas. La isoterma es un elemento y una herramienta que resulta fundamental a la hora de medición de la temperatura de una zona determinada. En un plano cartográfico, la isoterma es una curva que une aquellos puntos que presentan las mismas temperaturas en una unidad de tiempo. Considera. Así es que para una misma área se podrán diseñar una gran cantidad de planos que contengan isotermas. Por ejemplo, isotermas de una temperatura media de largo periodo de los meses de enero, de febrero, entre otros, o las isotermas de las temperaturas medias anuales. Por otro lado, el término se emplea para referir que tal o cual cosa presentan igual temperatura, o una temperatura que se caracteriza por mantenerse constante en el tiempo. Por su lado, el proceso isotérmico o proceso isotermo resulta ser el cambio de temperatura reversible en un sistema termodinámico, siendo el mencionado cambio constante para todo el sistema. Un ejemplo de la acción de este proceso es la compresión o expansión de un gas ideal que se halla en contacto permanente con un termostato. Se coloca el gas para que haga contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica grande y que esté a la misma temperatura que el gas. El calor se transferirá muy lentamente, facilitando que el gas se expanda. Agregando algo, si estamos interesados en las nevadas, la altitud del nivel isósceles y la cota de nieve no suelen coincidir, ya que la nieve empezará a verse unos 400 metros por debajo del nivel del isotermo, que son 0 grados Celsius. Además, la cota de nieve suele situarse por debajo de la cota donde realmente esta cuajará, ya que está influenciada por el calor procedente del suelo, o sea, el flujo geotérmico, por lo que al no ser que la temperatura ambiente esté en torno a los 0 grados Celsius o el suelo esté helado o con una capa de nieve, la cota. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Rocío Felipe y les voy a hablar sobre el comportamiento de la temperatura. En el caso de la densidad, tenemos la situación de que una sustancia puede variar cuando cambia la presión o la temperatura. Cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión en cuestión permanece constante. En cuanto a la presión, esta puede cambiar con la temperatura. El aire caliente se eleva y la presión baja. Por otro lado, el aire frío baja y la presión atmosférica sube. Esta es inversamente proporcional. En el caso de la altitud, hay que entender que altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Al aumentar entonces la altitud, la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 154 metros. En el caso de cada 180, en la zona intertropical. Esto es debido a que conforme ascendemos la presión es menor y un gas al perder presión pierde temperatura también. Gracias. Y yo les voy a hablar sobre la transferencia del calor. Mi nombre es Jocabel Mayorga. La transferencia de calor es un proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que está a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción, aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente. Puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. La conducción es la única forma de transferencia de calor en los sólidos. Si se calienta a un extremo de una varilla metálica de forma que aumenta su temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío. Esto se da por la conducción. Esta teoría explica por qué
los buenos conductores eléctricos también tienden a ser buenos conductores de calor. En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una expresión matemática precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la conducción del calor. Esta ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que existe en el cuerpo. La convección, si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento de fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte de fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento de fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento es debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido. Se denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección. Las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con una o varias ondas electromagnéticas. Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la teoría de ondas, pero la única explicación general satisfactoria de la radiación electromagnética es la teoría cuántica. Para cada temperatura y cada magnitud y longitud de onda existe un máximo de energía radiante. Solo un cuerpo ideal emite radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con una intensidad algo menor. Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiante incidente. Generalmente las superficies mates y rugosas absorben más calor que las superficies brillantes y pulidas. Y las superficies brillantes reflejan más energía radiante que las superficies mates. Además, las sustancias que absorben mucha radiación también son buenas emisoras. Las que reflejan mucha radiación y absorben poco son malas emisoras. Los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen las temperaturas de los cuerpos afectados pueden ser también de transmisión de calor por producir cambios de fase, como la fusión del hielo o la ebullición del agua. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de una casa, esta es fundamentalmente por conducción. El agua que se pone sobre una cacerola y se pone en un quemador de gas se calienta en gran medida por convección y la Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación. Gracias. Buenos días, y yo les volveré a hablar un poco acerca de la temperatura de los océanos. Tal vez algunas personas se preguntarán de qué depende la temperatura de los océanos. Y pues la temperatura de la superficie de los océanos depende mucho del lugar en donde se ubican, de las estaciones del año en la que se encuentra, ya sea verano o invierno, etcétera, y el clima que posea esa área en la que se encuentra. El rango de temperatura en los océanos. La temperatura de los océanos es de alrededor de 17 grados centígrados, pero en la parte inferior de los océanos, es decir, kilómetros o incluso millas hacia abajo, la temperatura puede ser extremadamente baja, debido a que puede rondar entre los 3 grados centígrados hasta llegar incluso a los 0 grados centígrados. Efecto del cambio climático en los océanos. Según un artículo publicado por la revista Science en el 11 de enero de 2019, relataba que los océanos han experimentado cambios constantes desde finales de los años 50 y se han vuelto cada vez más calientes desde los años 60. Los océanos se están calentando mucho más rápido de lo que muchos científicos creían. Esto se debe al calentamiento global, el cual es generado por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y entre otros. Muchas gracias, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Feliz día.